Idioma y espíritu. Veo las leves nubes, veo el leve sol, veo donde se perfila un infinito proceso, como si ellos me sintieran en la tierra, como si ellos supieran que yo soy sus palabras. Este era un poema de la poeta danesa Inger Christensen, cuya muerte hemos sabido hoy. Tenía 73 años. Apenas era conocida en nuestro país, de hecho son escasos los libros editados en España. Pero Christensen fue una de las escritoras más importantes de Europa, candidata en numerosas ocasiones al Premio Nobel de Literatura, y su obra suele ser enmarcada dentro de la poesía experimental. Una de sus obras más relevantes es Alfabeto, de 1981, una serie de poemas inspirados en las reglas que rigen la naturaleza y las matemáticas, así como en la composición musical. Y como es lunes, queremos aprovechar el rato que solemos dedicar a la poesía con Luis Antonio de Villena para hablar de Inger Christensen. Luis Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí Christensen no es conocida, sin embargo, es un nombre importante. Claro, es muy poco, pero bien es verdad, vamos, yo creo que es poquísimo conocida, para ser realistas, pero eso es algo que ocurre a la mayoría de los países nórdicos, con la excepción de Suecia. Conocemos algo mejor la literatura sueca que, por ejemplo, la noruega o la finlandesa o la danesa, ¿no? Incluso, pues, Inger Christensen, yo creo que para mucha gente será hoy que ha muerto la vez que la oigan. Es verdad que, claro, como les ocurre también a muchos poetas del entorno del mundo del Nobel, pues se nos dice, ha sido candidata muchas veces al premio Nobel. Eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta que los autores nórdicos, precisamente porque se mueven en el área del premio Nobel sueco, suelen ser muchas más veces candidatos al premio Nobel que autores, por ejemplo, del sur de Europa, que también a ellos, hay que ver todo con relatividad, a ellos el sur de Europa les queda muy lejano y lo suelen conocer en general mal, salvo algún poeta un poco de puente que ha habido de cuando en cuando. Y al revés también ocurre lo mismo. Tú la has presentado como una poeta experimental y, sin embargo, yo los poemas que he leído en una antología muy grande de poesía nórdica que salió en el año 95 en castellano, pues la mayoría de sus poemas son más bien líricos, de sus primeros libros del año 62, uno que se llama Luz, otro que se llama del año 63 Hierba, un poemario extenso que se llama Ello del año 69. Al que pertenecía a la poesía que hemos escuchado antes. Claro, sí, en que todos además... los poemas hay un tono mucho más lírico, muy cercano a la naturaleza, que son cosas bastante habituales en lo que conocemos de la poesía nórdica, una cierta cercanía a la naturaleza, ¿no? Y bueno, como digo, ha habido mucho más cercanía con la poesía sueca, entre otras cosas porque hubo un traductor que yo creo que si no ha muerto, desaparecido, es decir, trabajaba mucho y fue un gran acercador de las culturas nórdicas, que era Paco Uriz, le llamaba a todo el mundo. Paco Uriz tradujo a muchos poetas suecos, de los que tenemos libros enteros, como Gunnar Ekelöf, que es uno de los grandes poetas suecos del siglo XX, y luego tradujo en el año 95, y se publicó en unas ediciones de La Torre, una biblioteca nórdica, una enorme antología de 1000 páginas, monolingüe, en español, en castellano, de poesía nórdica, antología preparada por Francisco J. Uriz, que era al traductor que me estoy refiriendo, cuya labor fue importantísima y cuyo punto de conexión fue importantísimo. Bueno, ahí hay muchos poetas de todos estos países. Efectivamente, de Dinamarca, de donde era naturalmente Inger Christensen, hay aproximadamente unos 15, pero si yo te empiezo a decir simplemente un poco al azar algunos de los que están aquí traducidos, poniendo una media de 5 o 10 poemas por cada uno, y son todos poetas del siglo XX, pues yo creo que la mayoría de nuestros oyentes y nosotros mismos no conoceremos prácticamente ninguno. Tom Christensen, William Heinesen, Paul Lacour, Jens August Schade, Thorlin Bjørvig. Bueno, es decir, así podríamos estar, y hay como 15 o 18. Quiero decir que la antología a la que me estoy refiriendo, que sea antigua, esta poesía nórdica de Ediciones La Torre, es un libro muy bueno, pero toda esa función se paró. Yo creo que es un buen momento,
celebrando la posibilidad de conocer algo de esta autora y, en fin, lamentando su fallecimiento, yo creo que es un buen momento, no tanto para conocerla, porque nos faltan medios, como para poder poner un poco tocar la campanilla o decir simplemente que si, bueno, en una labor de traducción, que es una labor siempre muy importante, por difícil que a veces sea, pues en el ámbito de la poesía nórdica, solo con la leve mejora del mundo sueco, algo mejor conocido, pues son mundos que conocemos muy mal. Cuando hemos conocido la muerte de Inger Christensen, nos hemos acordado de Szymborska, cuando ganó el premio Nobel en el 96. Aquí en España pues tampoco era conocida, era muy difícil encontrar sus poemas. Claro, y bueno, Szymborska, claro, fue inmediatamente traducida porque había sido premio Nobel, y al ser premio Nobel fue inmediatamente conocida. Pues vamos a ver si ahora podemos conseguir que en España lleguen más libros de Inger Christensen y podamos leerla mejor. Así que Luis Antonio de Villena, muchas gracias por ayudarnos a poner un poco de luz en este terreno que vemos que está un poco apagado. Está un poco apagado, sí. Pues Luis Antonio, te esperamos el lunes que viene. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.